En esta ocasión abrimos una breve charla con nuestros compañeros diseñadores, artistas. En primera instancia me gustaría presentar al maestro Paco Gálvez, diseñador y artista plástico, coordinador de la carrera de Diseño y Comunicación del IES. Paco, gracias por estar acá esta mañana. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. También nos acompaña el maestro Ricardo Ceseña, tocayo y colega de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Gracias, y gracias a ti que es posible hacer esta mesa. Muchísimas gracias, tocayo. Al contrario, gracias a ti, con mucho gusto. Y bueno, pues están conectados el maestro Arnulfo Aquino, maestro en artes plásticas, en artes visuales. Maestro, gracias por dedicarnos un tiempo y pues para hacer un poco de memoria en torno al movimiento del 68. Le mandamos un gran abrazo. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues comenzamos. No sé si ya está conectado José Manuel Morelos, parece que no está conectado. ¿Sí está? No. Vamos a ver si en el transcurso de la charla se conecta también para platicar. Y bueno, platicaba precisamente con mi tocayo Ricardo Ceseña en torno a la importancia de la gráfica, ¿no? En el movimiento del 68, digamos, tuvo distintas manifestaciones en torno al movimiento social, ¿no? En cuestiones de música, en cuestiones de artes plásticas, en teatro, en literatura. La novela fue importantísima en el movimiento del 68, pero creo que lo que más penetró de manera popular, transversal, fue la gráfica, ¿no? Es decir, toda la fuerza visual con la que se acompañó al movimiento del 68, tocayo. Sí, efectivamente. De hecho, detona el hecho del 2 de octubre, detona toda una serie de expresiones que tienen básicamente dos necesidades. Primero, el mensaje hacia el poder, ¿no? Que siempre existe este riesgo de que desde el poder se caiga en el abuso, ¿no? En la violación de los derechos humanos. Y por otro lado también es una especie de catarsis que necesitamos los creadores, todo mundo, en diferentes formas de expresarse. Y la gráfica finalmente toma muchas formas, desde las clásicas que ahorita seguramente el maestro Aquino nos va a detallar, hasta las formas de expresión modernas que ya es con recursos digitales. Claro. Pero básicamente todas tienen la misma finalidad, que es recordar es un reclamo abierto hacia la impunidad, que a veces viene directamente desde el poder, ¿no? Claro. Maestro Arnulfo, pues platíquenos un poco. Usted estuvo precisamente en este movimiento, también participando. Digamos, los contextos son importantísimos, ¿no? Venía todo el tema del Mayo francés, estaba el contexto de la Guerra Fría, estaba también el contexto de la Revolución Cubana. Y bueno, pues un México que aparentemente tenía crecimiento económico, pero la censura, la falta de espacios, la falta de democratizar varios escenarios en nuestro país, pues tiene como consecuencia el movimiento del 68. Pero cuéntenos cómo lo vivió y sobre todo cómo fue su participación en términos de la gráfica, maestro. Bueno, 68 pues sí es un año muy definitivo en cuanto a lo que uno andaba buscando, como formarse como artista, como artista plástico, visual, en la que hay como una serie de cambios en ese momento, de una escuela mexicana de pintura a lo que sería después la pintura abstracta con pintores como Rojo, Felgueres, Lilia Carrillo, buenos pintores, pero en el 68 se abre una opción inesperada debido a la represión en la cual estábamos en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad en San Carlos de esa época, y pues había talleres de tanto pintura, escultura como de grabado, gráfica, de grabado en metal, grabado en madera, relieve, punta seca, etcétera, parte de la enseñanza de la educación para aprender. Y en esa situación es cuando ocurre
el movimiento. Y ocurre, pues, desde que cada quien, al, al provocarse el movimiento en la universidad, al ser reprimida, bueno, todo lo que pasó con la escuela de Santo Domingo, con la preparatoria en ese momento, con la represión que hubo muy torpemente de parte del ejército y de la policía, pues sí se dio una disidencia que provocó que cada quien con sus medios, a través de marchas, manifestaciones, mantas, pues no estuviera de acuerdo, repudiara y buscara pues algún tipo de relación, de vínculo, que nuevamente hubiera una cierta estabilidad para seguir. Esto no se dio y en eso a nosotros nos tocó hacer tanto mantas como obra gráfica en el sentido de grabados, de pintura, y todos con temas pues son relacionados a lo que estaba pasando en ese momento. Y claro, el asunto es que se hizo muchísima, porque aparte de los talleres en San Carlos, la Escuela de Pintura y Escultura de la Esmeralda, también de artistas, hizo una buena cantidad. Y esta gráfica, que eran carteles, volantes, caricaturas en las que se denunciaba X situación o se pedía una respuesta de parte del gobierno, se difundió de muchas maneras. Y pues sí, fue una forma de informar, de comunicar, de decir que no estábamos de acuerdo, que todo eso había sido que era algo pues completamente inaceptable, que mataran gente. Y eso fue un periodo de tiempo en el cual estuvimos en la escuela, en los talleres, y se abrió como a otras escuelas, había mucha relación con otros estudiantes, y ahí se pintaron muchas mantas y ahí se hizo buena parte de la producción gráfica del movimiento. Y hasta allí pues es lo que... Claro. Es muy interesante esta, digamos, explosión visual que hubo en el 68 y en gran medida, no sé qué opina usted, pero se debió a la censura de los medios de comunicación, ¿no? De esta necesidad de comunicar qué es lo que estaba pasando, de tener una forma de establecer diálogos con las distintas comunidades o grupos sociales, y creo que la gráfica lo hizo de una forma increíble, ¿no? Tenemos muy en la mente, por ejemplo, esta paloma que era el símbolo de la Olimpiada, pero que es intervenida, digamos, por este puñal, este cuchillo goteando de sangre. Todas estas imágenes que se volvieron prácticamente íconos y que son más recordados que la propia imagen de las Olimpiadas, quizá, ¿no? Sí, el contexto sí, pues es muy importante porque efectivamente las Olimpiadas se dieron en ese momento como bueno, se iban a realizar en el sur de México y pues eran las primeras las Olimpiadas que hacía México y eso era parte también de la actividad cultural, digamos, porque sí invitaron a muchos artistas, tanto pintores, escultores plásticos como músicos, a actividades que no habían ocurrido como hasta ese momento, y con conciertos y con eventos, y en ese sentido pues uno iba y participaba, prácticamente eran gratuitos, y entonces uno se vio envuelto en esa situación pues de gusto, de placer, de buscar, que venían varias informaciones, empresas de diferentes partes del mundo. Lo que provocó, no sé, una situación que se dio en Centro 8 fue, pues, en principio el movimiento que se da en París, que es algo que de repente llega, se reconoce. En Estados Unidos se dan algunos, en Praga, todo esto se entera uno, pero bueno, pues eso pasa allá, ¿no? Y pues la situación es que en este momento pues sí había una actitud festiva, Claro. pero sí se dio una represión, precisamente porque esas manifestaciones que sí denunciaban
los actos de lo que sería el gobierno, la represión que había, censura en cuanto a lo que se podía decir, lo que no se podía decir. Y lo que pues, el movimiento hace pues, es expresar lo que debería ser una libertad de expresión. Claro. Eso es lo que se dio en ese momento y fue a través de volantes, a través de mantas, a través de diferentes asambleas, de idas y venidas en la universidad, de las diferentes escuelas y las marchas, ¿no? Eso fue algo que explotó de repente y pues nos vimos envueltos, digamos. No era una cuestión como de conciencia social, política, sino era algo que ocurrió y entonces pues tuvimos que participar. Maestro, ¿cuántos años tenía usted en 1968? 25. Yo entré 25 tarde años. a la escuela porque entraban más jóvenes, pero yo entré tarde y bueno, yo era, pues digamos, de los más grandes, pero tampoco ya había, bueno, yo entraba primero, pero estaban segundo, tercero, cuarto, que ya era gente con experiencia y con calidad de trabajo. Finalmente sí se hacía muy buena gráfica, muy buena manta, pintura, escultura. Yo entré a pintura. Claro. Y en pintura pues comencé a pintar cuadros, naturalezas muertas, después figuraciones. Y sí, era una academia. Había pasos, había técnicas, había profesores, especialistas en una cosa o en la otra. Y uno iba cruzando talleres y aprendiendo pues, los oficios, aprendiendo los criterios, los conceptos. Y con los compañeros discutíamos mucho, platicábamos mucho. Entonces sí era como una muy buena educación en lo que sería un nivel artístico, cultural, lo que ocurrió cuando estábamos en San Carlos en ese momento. ¿Se acuerda usted, maestro, cómo eran esas reuniones? Las crónicas nos cuentan que a pesar de la crisis social, política que se daba, las reuniones, por ejemplo, de las brigadas, de los grupos de estudiantes, eran altamente festivas. ¿Se acuerda usted qué música se escuchaba, cómo se vestía en la época, maestro? Pues en principio el rock and roll apareció, comenzó como una ruptura con la música convencional. Los vestuarios aparece la minifalda, no existía, y el pelo largo, una actitud como de rompimiento de lo que serían las convenciones, no andar en traje, porque sí era como riguroso estar en ciertas partes y andar como muy bien vestido, y eso pues se rompió. Entonces pues ya cada quien vistió como pudo vestir y efectivamente el pelo largo, como digo, la minifalda y bueno, sí, los vestuarios tradicionalmente tenían que ser abajo la rodilla de parte de las mujeres, porque algo que sí me parece que también fue muy importante es que las mujeres tuvieron una opción de participar que normalmente no tenían. Y participar porque se abrieron las opciones de las marchas y de que cada quien podía vestir como cada quien quisiera. Y referencias a los hippies en Estados Unidos y a los hippies en Holanda, y que ya en ese momento se daba una información que antes no existía. Sí es un cambio en el mundo, en el planeta, de información y de conocimientos que nos tocó vivir o empezar a vivir en ese momento. Maestro, ¿nos puede platicar cuáles fueron sus momentos más críticos dentro del movimiento? Digamos, hubo creo que momentos claves, ¿no? La manifestación del silencio, ese momento clave cuando se hizo la manifestación en el Zócalo, pero ¿cuál es su recuerdo y en cuáles participó, maestro? Pues como estudiante allí estábamos casi todo el tiempo. Pero pues la primera
información y confrontación fue la ruptura de la puerta de la escuela preparatoria, me parece que era la número 3 de la UNAM, ahí en el centro histórico. Y el que hubieran roto una puerta con un bazucazo, pues era algo completamente ilógico, incoherente, y ocurrió. Eso fue lo que movilizó de repente a toda la universidad prácticamente, y después a las otras escuelas, porque en solidaridad se unieron al movimiento. Entonces fue muy rápido. Otra cuestión ya en la escuela que ocurrió, nosotros comenzamos a producir la gráfica en cuanto a eran grabados, y había una preocupación de hacer una buena obra, porque era parte de la educación, de la enseñanza. Y entonces sí, la gráfica comenzó a darse con cierta calidad y a ser demandada porque finalmente se veía un valor, aparte del volante, de la anuncia, un valor artístico, que era la intención de hacerla con mucho sentido. Y sí ocurrieron muchas nuevas maneras de entender. Pues la Paloma de la Paz, que fue ensartada en una bayoneta, pues decía claramente que era algo totalmente incoherente lo que estaba pasando. Y con el tiempo se hizo ya una buena producción de gráfica, y en la escuela había dos galerías para exponer cuadros, esculturas, pinturas, y las dos galerías se llenaron con gráfica del movimiento, ya como obra de arte. Es decir, no eran, algunas eran, otras no eran, pero sí era la idea de hacer una buena exposición con lo que había, y se pusieron marcos y todo esto. Y la escuela funcionaba día y noche. Había gente que se quedaba en la noche, gente que se quedaba en la mañana, no nada más en San Carlos, en todas las escuelas. Y lo que ocurrió en una ocasión es que llegó la policía, entraron, rompieron la puerta de entrada, se metieron a la galería, se llevaron toda la obra mal enmarcada y se la llevaron, ¿no? Ese tipo de experiencias sí son, pues, lo que te hace que como que te vayas entendiendo, formando de qué se trata este mundo y qué es lo que estás buscando. Y sí, pues sí hubo detenciones, golpizas, y las manifestaciones eran bastante fuertes, bastante grandes, pero fueron necesarias, y la verdad es que pues comenzaron porque el mismo rector, Javier Barros Sierra, hizo una manifestación, hizo una declaración, pues, que no podía ser que la universidad fuera ocupada, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió, que una vez que el rector se manifestó, prácticamente todas las escuelas, incluso luego ya el Politécnico y todas las demás, se fueron a la huelga. Eran como 50 escuelas en el país, o más, no sé, pero ahí estaba el dato de la cantidad de escuelas que todas se fueron a la huelga. Sí. Entonces, eso es algo que no fue inédito, que fue algo que uno se sorprendió, y que entonces uno comenzó a participar con lo que cada quien decía. Claro. No era... Oiga, maestro, esto que está comentando es muy interesante porque prácticamente los jóvenes, ¿no?, de manera transversal, desde el Poli, desde la UNAM, la Ibero, otras universidades privadas, se unieron prácticamente en el contexto de este movimiento. Pero si releemos, por ejemplo, el pliego petitorio, no tiene un carácter comunista, ¿no?, como se le llamó o como se intentó catalogar por parte del Estado en el momento. Y tampoco había una especie de exigencia para que renunciara el presidente o para derrocar al régimen priista. Eran solicitudes que pues podrían darse, no era la libertad a los presos políticos, la libertad de expresión. O sea, en términos sociológicos creo que eso se le llama postmaterial, ¿no? Es decir, no era nada que pudiera afectar al régimen priista, aparentemente, pero es muy interesante el matiz de las exigencias de los estudiantes
que iba más bien hacia la democratización del país, ¿no? Sí, exactamente. Monsiváis dice en uno de sus libros, con el 68 da comienzo y en forma multitudinaria la defensa de los derechos humanos en México. Es también el enfrentamiento más lúcido al autoritarismo presidencial. El desenvolvimiento de otra idea de juventud, la pérdida de respeto a la majestad del poder presidencial. Pero a la distancia fue innegable a lo largo de esos meses y el mensaje esencial del movimiento es la defensa de los derechos humanos. Entonces, si uno ve el pliego petitorio, es lo que está defendiendo. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de los presos políticos, la destitución de los cuerpos de granaderos que habían reprimido. Son derechos humanos que es lo que se consiguió con el movimiento. Porque sí, después de todo, al final, México dio un cambio en ese momento, después de que ocurrió el 2 de octubre y todo lo que ocurrió. Eso es interesante también. Digamos, usted ha sido testigo de este largo proceso, ¿no? 56 años. Y lo comentaba yo al principio del programa, pues lo que acabamos de vivir el día de ayer, ¿no? La toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, pues tiene una relación directa con el movimiento del 68, ¿no? ¿Cómo ha visto este devenir de la historia, ¿no? Es decir, tenemos ahí puntos claves, quizá el 71, el 88, digamos, cada uno de los sexenios ha sido como también, o ha tenido una relación directa con el movimiento del 68, y creo que eso es algo que no debemos de olvidar. Sí, les digo, eso los cambió, no a mí, sino a toda una generación. Y pues cada quien encontró como que el asunto no era un asunto de ningún tipo de guerrilla o de ningún tipo de batalla, sino el asunto era como los derechos de libertad de expresión que tiene el ser humano. Básicamente eso, y pues coincidió, sí, con una cantidad de movimientos en todo el mundo, lo cual sí fue muy interesante que estuviéramos dentro, pues, digamos, de una vanguardia, tratando de encontrar a nosotros mismos y cuál era nuestra función, pues como estudiantes, con educación, ¿no? Y claro, en este caso hablamos de artistas, pero era toda la universidad, todas las universidades, que eran pues, cerca de 50, en todo el país se fueron a la huelga. Entonces eso es algo muy, muy impresionante, una rebelión pues, total de los jóvenes, de buscar ser reconocidos como seres humanos, como ya no como pues que estaban allí, pues sí, de estudiantes apenas, ¿no? No sé, pero es algo como que uno entendió que había que asumir una responsabilidad en el país para que el país cambiara, el mundo cambiara. Así es, quisiera yo preguntarle, ¿cuál es el momento que más recuerda de todos estos meses del movimiento del 68? ¿Con qué se queda usted? Uy, pues realmente yo creo que lo más fuerte es la muerte pues, de amigos y compañeros, ¿no? Entonces eso fue lo que mantuvo también pues, una actividad de trabajo, de lucha, ¿no? Eso, en el caso de San Carlos, pues sí fue que mataron compañeros. Maestro, le agradecemos mucho, pero le agradecemos mucho su testimonio, porque nos sirve mucho que usted le hable a las audiencias, que le hable a las audiencias universitarias,
para que no olvidemos lo que sucedió en 1968. Y me da muchísimo gusto recibir a José Manuel Morelos. Él es director del Instituto de Artes Plásticas de la UB. Maestro José Manuel, muy buenos días. Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. Parece que no nos está escuchando. ¿Nos escucha, maestro? Hola, muy bien. Sí. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana, maestro. Le estamos dedicando un programa especial a la gráfica del 68 y bueno, pues nuestro buen amigo en común, Ricardo Ceseña, nos hizo llegar el catálogo precisamente que usted recopiló, México 68-18. Cuéntenos un poquito sobre cómo se llevó a cabo esta recopilación de propuestas visuales, de carteles, y sobre todo la importancia que tiene en el contexto general de la gráfica de nuestro país, maestro. Gracias. Antes que nada, es un gusto estar con el maestro Arnulfo Aquino, un privilegio estarlo escuchando, una gente combativa, desde lo que platicamos de la cultura de la resistencia, artista, gestor, investigador. También estar con los compañeros Paco Galvez, Ricardo Ceseña. Yo quisiera nada más continuar un poco con la reflexión que hizo el maestro Aquino, que después de 68, a los 10 años, se recordar más bien el maestro, me acuerdo por algunas entrevistas, pasa el 71, los halcones, todavía toda la represión, y se empiezan a hacer hasta los 10 años una serie de conmemoraciones, con algunos mítines en el 78, y conferencias para conmemorar los 10 años. Luego en el 88, para los 20 años que pasan las elecciones, en el 88 también, y después en el 98 para los 30 años. Esto quiere decir este comentario, hacer recorrido con el maestro Aquino, porque en el 98 convocan a 30 diseñadores cartelistas de México, el Consejo Nacional de Huelga a través del maestro, del comité del 68, perdón, a través del maestro, se hicieron unos carteles para conmemorar este acto, eran unos carteles en serigrafía de 70 por 95, se acordará el maestro. Eran varios diseñadores, tuvieron la oportunidad de ser invitados, y de ahí se empezó un poco la relación que ya había con el maestro Aquino, pero también con esta parte del comité del 68. Esto es el 98. Eso dio pie que para el 2008, para los 40 años, igual se hicieron una convocatoria aquí en Jalapa para conmemorar este hecho, ¿no? Fue en la Feria del Libro Universitario, estuvo acompañándonos el maestro Arnulfo Aquino y otro gran maestro, el maestro Pérez Vega, que inclusive presentaron el libro de imágenes y símbolos del 68, otro referente en cuanto a publicaciones. Debemos recordar, ahorita es un referente obligado, el de imágenes del movimiento estudiantil del grupo, con el grupo Mira Suma, que hizo el maestro, hicieron el maestro, ¿no? Entonces, estamos en el 2008, 40 diseñadores de varios, se convocó a 40 diseñadores de varios estados de la República. En el 2008 se hizo una exposición, inclusive simultánea en Aguascalientes, se prestaron los archivos. Y ya para el 2018, para los 50 años, esa es un poco la pregunta, si igual se convocó con la Universidad Veracruzana, se sumaron también, por supuesto, la Universidad, la UAP, en México, la UNAM, la Universidad de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara. Entonces se convocó ahora a 100 diseñadores de todos estos estados, ¿no? De varias universidades, y simultáneamente la idea era compartir los archivos y que se hiciera una exposición ese 2 de octubre del 18 un poco a las 6 para conmemorar cuando sale
el helicóptero, se inauguraron simultáneamente todas estas exposiciones. Resultado de toda esta convocatoria y todo es la publicación que están mostrando, la tengo por acá. Y aprovecho también nuevamente agradecer al maestro Arnulfo Aquino porque tenemos unos textos del maestro Aquino, nos prestó unas imágenes también, algunas que son inéditas, y están todos los carteles de todos los compañeros diseñadores. Así un poco el comentario. Claro. Y digamos, el 68 simbra, ¿no? Desde la perspectiva política, social, pero también en las manifestaciones culturales, lo comentábamos, ¿no? La novela, hay una extensa producción de novelas en la crónica, pero creo que la gráfica ha sido uno de los aspectos más populares, ¿no? Que atraviesa toda la sociedad, pero además generacionalmente, pues lo vemos, ¿no? Hay diseñadores como Paco, como Ricardo, que son de otra generación, pero con el mismo ADN. Creo que eso es algo muy importante que hay que destacar, doctor. Sí, yo creo que el cartel ha estado presente en todas las luchas sociales, ¿no? Como una estandarte, como la voz del otro, el cartel, ¿no? Este lenguaje como muy contundente. A veces dice que el cartel como una de las artes del más democrático, ¿no? Y que tenga acceso todo el público. El cartel siempre ha estado para quien lo necesite. Claro, y con una Y economía. acompaña todas las luchas. Así es. Así es. Doctor, pues gracias. Y bueno, pues Es de fácil acceso. también ya ahí el delay nos está haciendo un juego, pero no, ahorita nos ponemos de acuerdo para ahí ir charlando. Me gustaría también charlar con Paco Gálvez, que está aquí desde muy temprano. Interesantísima la charla, ¿no? Los comentarios del maestro Arnulfo, del doctor José Manuel. Importantísimo que se traigan estos temas, ¿no? Que hagamos memoria y que también reconsideremos la importancia de la gráfica, pues, en nuestra vida pública, no nada más en cuestiones artísticas, ¿no? Sino en la vida pública, política de nuestro país. Claro que sí. Me parece súper importante esta comunicación que estamos teniendo ahorita, porque estamos desde el maestro Aquino, que estuvo presente en las actividades del 68, hoy estamos en una conmemoración más de esa fecha, que pues finalmente es una de las fechas muy importantes de la historia de México. Claro. Digamos que la política y la relación entre la sociedad y nuestros políticos empezó a cambiar desde ahí, sí. Y nos hemos transformado mucho y en diferente sociedad, digamos. Y como dijo Morelos, y lo comentaste tú también, hasta hoy en día me parece que el cartel sigue siendo un elemento muy importante, claro, en las cicatrices de la vida diaria y cotidiana de las calles de cualquier lugar, ¿no? Claro. Es una forma de manifestar ideas, expresarse, va poniendo como su granito de arena y queda como testimonio de los cambios que van ocurriendo. Y en ese sentido me parece que es bien un valor interesante fundamental. También cómo se ha adaptado, ¿no? Es decir, de las técnicas, digamos, artesanales, ¿no? Muy manuales. Hoy estamos en lo digital, ¿no? A lo mejor las paredes se han movido hacia el mundo digital, pero sigue con la misma fuerza y sigue con el mismo impacto. Eso es algo que me sorprende mucho. Sí, me parece que lo digital está ahorita poco a poco dominando, claro, pero yo creo que el cartel en la calle todavía tiene el contexto que no lo tiene ahora impacta lo más, digital, ¿no? Sí, en la calle ves el cartel, pero tienes el entorno, claro, alrededor, claro, que digamos que forma parte del todo y lo explica mejor. Lo digital va para allá, pero creo que todavía no lo es. Sí, tocayo, pues sí, interesante las charlas, ¿no? De mucha reflexión y entender cuál es el lugar en el campo cultural de la gráfica, del cartel del 68 para acá. Sí, y retomando lo que dice Paco, normalmente estamos acostumbrados a que el cartel vive en la calle y que a veces es una herramienta como muy efímera de comunicación, pero la parte digital llega para que persistan estas imágenes, para que queden en la memoria y podemos recurrir a ellas y conocemos ya muchas de estas imágenes gracias a este medio digital. También no sabes cómo estoy disfrutando este momento porque estamos
reuniéndonos desde el maestro Aquino, que nos hace el favor de acompañarnos, que es como esta semilla que empiezan a sembrar una gráfica de protesta y con la que crecemos como estudiantes muchas generaciones de diseñadores. Claro. Es decir, a partir de que conocemos la gráfica del 68, que conocemos el hecho que se vuelve también en nosotros, que no vivimos esa época, pero se vuelve también en nosotros una especie de, pues tal vez de trauma que arrastramos con la necesidad de expresar esa indignación, nuestra gráfica cambia. Venimos madurando esa necesidad, no solamente de participar en hechos como, o expresarnos sobre estos hechos, sino en todos los demás que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, necesidades sociales que todavía hay y que siempre existen, esta necesidad de comunicarnos por ese lado. Me parece importante comentar, por ejemplo, está doctor Morelos. Doctor Morelos es una generación arriba de nosotros que nos influye tremendamente y que ellos al mismo tiempo vienen de una escuela de imprenta Madero, ¿no? Que viene Vicente Rojo, Rafael López Castro, vienen pues la el mismo paradigmática, Germán ¿no? Montalvo. Claro. De allí viene después el maestro Morelos y de ahí venimos todos los demás, ¿no? Como que tratando de insistir en que es necesario hablar y recordar que debemos reclamar contra actos de impunidad, contra actos como que se está recordando el día de hoy. Oye, en términos gráficos me llama mucho la atención, esta es una pregunta para los dos, el carácter popular, ¿no? Es decir, lo que nos enseñó, creo que el 68 es el carácter popular de la gráfica, de la comunicación, ¿no? Ante a lo mejor la censura de los medios, ante lo corporativo del Estado, lo orgánico, ¿no? Lo popular, lo transversal, tiene una gran importancia en la Constitución, digamos, en la política, ¿no? En las artes, en nuestra vida cotidiana. Y creo que eso lo hemos entendido y hasta la fecha se sigue practicando, ¿no? Sí, de hecho yo creo que esa línea transversal, ¿no? Que tiene la comunicación a través de hechos como pues nos une como sociedad, ¿no? Nos solidariza ante hechos de este tipo. Y a mí me parece, y voy a insistir, la cuestión digital es el muro de hoy, ¿no? Estamos acostumbrados a colocar a que el cartel viva en la calle. Hoy en día vemos carteles en cautiverio, ¿no? En zonas, incluso en galerías de arte, pero la cuestión digital ahora se convierte en la parte popular del cartel y que es la forma en la que llega a todos nosotros, ¿no? Así es. En Paco. complemento de eso, el cartel de protesta, pues siempre, desde las épocas antiguas se ha hecho con pocos recursos, ¿no? Generalmente lo hacen quienes están oprimidos, están atrás y tienen pocas tintas, sistemas de impresión con poco especializados. Claro. Y eso, aunque ya tenemos los medios digitales y se han abaratado muchas formas, se sigue haciendo en pintas o carteles con formas artesanales de impresión, porque visualmente ya sigue guardando el carácter que es una protesta. Es como un ADN, ¿no? Es como un estilo, ¿no? Así es. Qué maravilla. Pues casi nos vamos, pero quisiera yo preguntarle al maestro Arnulfo, que sigue conectado, ¿qué es lo que nos queda del 68? ¿Qué nos ha enseñado el 68, maestro? Si hiciéramos pues no sé, un examen, un recuento después de 56 años, ¿cuál sería la gran lección? Pues yo creo que la rebelión que provoca un autoritarismo pues sin sentido, nada más por el poder. Esto creo que es algo que fue la respuesta de los estudiantes ante ese autoritarismo tan agresivo, porque en esa época realmente como decía yo, no se permitían muchas cosas, eran como buenas costumbres las que habían, pero eran muy tradicionales todo lo que ocurría. Y lo que Sendocho vino a provocar fue una ruptura, y como les decía, como dice Monsiváis, que es el comienzo de lo que serían los derechos humanos, es decir, la libertad de expresión, la libertad de prensa,
la libertad, pues los presos políticos y todo lo que se inició en ese momento es algo que todavía se da y siempre uno tiene que estar insistiendo en que estas libertades son parte del ser humano que no pueden ser reprimidas por gobiernos autoritarios y torpes, ¿no? Y creo que hemos cambiado, hemos hecho ajustes y bueno, esperamos que estos gobiernos actuales pues sí sean como son más democráticos, son más permisibles y pues entonces sí se asentaron en lo que fue todo lo que se ha ido construyendo desde no sé, desde los años 40, 50, y los 60 que nos tocó a nosotros. Y bueno, pues en eso estamos todavía. Le agradecemos mucho, maestro, en verdad que nos dedique este tiempo y también a toda la comunidad universitaria que nos está viendo a través del canal abierto del 18.1 y de las redes sociales. En verdad le agradecemos mucho y le mandamos un gran abrazo. Doctor José Manuel, la misma pregunta, después de hacer este recuento, de ser un estudioso de la gráfica del 68, ¿cuál sería la gran lección de este movimiento? Fíjate que es muy curioso esto ahorita que decía de toda la represión, el autoritarismo que menciona el maestro, ¿no? Todo lo que vieron y ahorita los reaccionarios hablando de autoritarismo en México, ¿no? Es algo que cambió también, ¿no? Es todo lo que pasó. Yo regresaría un poco a la idea del cartel, de que hablaban como un medio democrático, acceso a ese acto de reflexión y síntesis que convoca, evoca, ¿no? Que anuncia y denuncia, ¿no? Que ha acompañado todos los grandes movimientos sociales en todo el mundo. También como este cartel es interesante, toda esta parte, ¿no? Como un termómetro de las sociedades, ¿no? Vemos carteles, surgen carteles y algo nos anuncian que algo no está pasando en las sociedades. Pues yo creo que el cartel siempre va a ser muy pertinente y más que yo creo que ha migrado a otros soportes, si podríamos hablar de este romanticismo pegado en la pared, ha migrado hacia otros soportes, quizá lo digital y ahora vamos avanzando. Pero la esencia es la misma, ¿no? Exacto. Un mensaje, poner algo en común, algo a alguien en un espacio temporal, ¿no? Así es. Le agradecemos mucho que esté en este programa, Bueno, sí. doctor. En verdad le agradecemos mucho porque pues, es un momento importante para nuestra memoria y le mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, a todos. Maestro, a todos los amigos. Gracias. Bueno, pues nos vamos, tocayo. Gracias, nos echamos hora y media, ¿no? Maravilloso tener testimonios, reflexiones y agradecerte que pues gracias a ti se logró este programa, lo platicamos, Paco también, muchísimas gracias, lo platicamos aquí en la cafetería del CCU, hay que hacer algo y lo logramos y eso te lo agradezco mucho, Paco también, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y en verdad hoy es un día importante. Consulten los documentales, hay que informarnos, hay que leer sobre el movimiento del 68. Yo recomiendo muchísimo a José Revueltas. Las reflexiones de José Revueltas en torno al movimiento del 68 quizá no son las más leídas, pero creo que son una de las más luminosas en torno a este movimiento y sus reflexiones todavía son muy vigentes. Así es que muchísimas gracias, Paco, tocayo, muchísimas gracias a todas y a todos.